¿Cuántos minutos nos quedan? 10. 9. Media hora, ok. Me gustaría igual volver a orar por lo que vamos a escuchar en esta mañana. Y que el Señor pueda enseñarnos algo en su palabra. Vamos a orar. Señor, queremos abrir nuestras Biblias, queremos pedirte que tú nos guíes, que tú seas el que nos enseñe a través de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, hoy puedas hablarnos conforme a nuestras necesidades. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, es eficiente, es puntual, es oportuno. Gracias, Señor, porque independientemente al tema, tú puedes usar tu palabra para hablarnos personal y únicamente a cada uno de nosotros. Gracias porque hoy pudimos llegar. Queremos pedirte que tú nos ayudes a predisponer nuestra atención, nuestras mentes y nuestros corazones a lo que tú quieres decirnos en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos nosotros desarrollando el tema de perspectiva y hoy vamos a hacer una pequeña, un pequeño complemento a lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que habla sobre la perspectiva de una iglesia cristiana en relación a su identidad. Vamos a continuar un poco hablando sobre eso. El domingo pasado estuvimos viendo un poco cómo debería ser la identidad de una iglesia y quién o quiénes deberían establecer esa identidad o reforzar esa identidad. Y en la última línea de lo que hablamos decía que solo Dios es el que puede decirnos quiénes realmente somos. Y usando el mismo texto, vamos a nuestras Biblias, a Efesios 1, de 1 al 13. De 1 al 13 hay una descripción preciosa que dice bendiciones espirituales en Cristo. ¿Qué tiene que ver esto? Este es el mismo texto que usamos cuando hablamos sobre la identidad personal de un hijo de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra identidad como personas que queremos seguir a Cristo? Y traje este mismo texto porque nosotros sabemos por definición que la iglesia de Jesucristo es el conjunto de hijos de Dios. La iglesia somos nosotros. No es el templo, no es una denominación, lastimosamente. Iba a ser bautista, si no, fanático. No es una denominación, es el conjunto de personas en todo el mundo que ha decidido poner su confianza en Cristo. Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios son llamados la iglesia de Jesucristo. Entonces es por eso que estoy agarrando el mismo texto que habla sobre cuál es la identidad de un hijo de Dios, y vamos a traer un poco eso a la iglesia. ¿Por qué? Porque si personalmente todos los miembros de la congregación tienen su identidad establecida por Cristo y son realmente lo que la Biblia dice que somos, vamos a tener una iglesia, un conjunto de personas con la identidad correcta. Y es muy difícil que la iglesia tome un rumbo diferente si las identidades de cada uno de nosotros está bien definida. Bendiciones espirituales en Cristo. Lo primero que establece es, siguiendo la línea de qué dice Dios o qué dice la Biblia que yo soy. Dios dice que somos bendecidos. Dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dice que nos bendijo ¿con qué? ¿Con algunas? Con todas. Con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo. Entonces, la identidad de un hijo de Dios está parte de que seamos conscientes de
que somos bendecidos. Lo segundo que dice este texto es que Dios dice que somos escogidos, somos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió, dice el verso 4, dice en Él antes de la fundación del mundo. Es más o menos lo que estábamos hablando del texto bíblico de apartado, el texto bíblico de que el propósito de cada persona ya está escrito. Entonces, un hijo de Dios, una iglesia de Jesucristo, formada por personas que tienen esta identidad firme de que somos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. También el texto dice en el verso 6, Dios dice que somos amados y somos sus hijos. Y esto me trae un poco, voy a hacer un paréntesis, estamos organizando nuestro campamento y el campamento va a tener el foco de la adopción y acá habla de que somos adoptados. Y estamos abocados un poco a trabajar en relación a esta idea de resaltar lo precioso que es que un padre del cual no somos hijos legítimos nos haya elegido. El miércoles escuché otra cosa que voy anotando, cada cosa relacionada. Dice que en ocasiones se necesita más amor para tener un hijo adoptado que un hijo propio. Y el hermano Marcos hizo una mención muy fuerte y dice que cuando uno adopta, muchas veces ya adopta a una criatura un poco grande, que conoce cómo es la criatura. Y igual decide adoptarle como hijo. Hermanos, todos los días el Señor ve cómo nos portamos. Igual su elección no cambia. Él nos sigue queriendo abrazar como un hijo. Entonces el texto dice que somos amados. Efesios 1, 5. Dice que Él también nos preparó y nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta acá nomás, si hacemos un corte, hermanos, si tenemos personas o si nosotros somos las personas que entendemos de que somos bendecidos y tomamos esa identidad de soy bendecido por Dios, si tomamos esa identidad de que somos escogidos, significa que dentro de un grupo Dios te miró a vos y te eligió a vos. Y somos amados y somos llamados a ser hijos adoptivos de Dios. En ese punto, hermanos, si hacemos un corte, imaginarse que personas que tengan este mismo razonamiento entren en un conflicto por el tema que sea, parece imposible. Porque vas a estar peleándote con la otra persona que también fue elegido por Dios, teniendo un padre en común. Parece medio difícil de imaginar. Se entiende, al punto que estoy yendo es que cuando no están establecidos las identidades, a veces nosotros podemos tener una opinión más alta de nosotros o una opinión más baja del otro, y ahí empiezan a haber algún tipo de conflicto. Sigamos. Dios dice que tenemos un propósito y otra vez insiste el verso 6. Dice, somos para alabanza de su gloria. La quinta afirmación dice, Dios dice que somos redimidos y somos perdonados, limpios y libres.
en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, dice el verso 7 de Efesios 1. Nuestra identidad tiene que estar marcada como personas imperfectas que fuimos perdonados por Dios. Toda la iglesia debe mostrar a personas totalmente imperfectas, cubiertas por la gracia de Dios. Nuestra vida personal debe tener esa actitud, esa identidad de una persona que no merece, pero alcanzó por gracia. Volviendo a la idea, y creo que es buena idea esto que estoy teniendo de ir tirando conceptos de la adopción, que va a quizás incentivar a que podamos compartir el campamento. El campamento de este año vamos a tener abierto para inscribir a personas que no son miembros de la iglesia, porque tenemos muchas mamás y muchos adolescentes nuevos en el club de adolescentes los sábados. Entonces queremos que todos vayan, Entonces las inscripciones van a estar abiertas para todos los que quieran compartir. Imagínense, Día del Niño que está llegando, lastimosamente para los padres, Día del Niño está llegando, regalos para los niños, pero en una familia hay un hijo de sangre y hay un hijo adoptado. La palabra de Dios dice que el presupuesto para el regalo es el mismo. Y el humano como tal dice, ¿cómo puede ser que sea igual si uno tiene mi sangre y el otro no? Es más fácil a veces entender cuando nos ponemos nosotros en el lugar del adoptado. Porque como hijos de Dios nosotros somos adoptados. No tenemos la sangre judía, creo que ninguno. Y si hay alguno, disculpen, no es la idea. Creo que todos no somos de sangre, del linaje del pueblo de Dios. Todos entramos al reino porque somos alcanzados por la gracia y somos adoptados. Y Dios dice, tienen el mismo regalo. Tienen el mismo regalo. Si uno se casa y el otro no, va a tener el mismo regalo. Al casarse, el hijo real de sangre y el hijo de amor, de adopción, va a tener el mismo regalo. Y dice Dios, somos iguales. Qué fuerte ese concepto, hermanos. La siguiente afirmación de Efesios 1 en el verso 8 dice que Dios dice que somos sabios y entendidos. Y el Señor, hermanos, casi siempre da mucho más. Porque si entendemos a un papá, y ese es el conflicto que a veces solemos tener en casa, que el papá quiere comprar a veces más de lo que debería, porque está ahí en las intenciones. Entonces dice, Dios es un padre que siempre da más. Dice, no es que nos da nada más, sino que dice, sobra. Nos dio mucho más. Sobreabundar en sabiduría e inteligencia. La siguiente afirmación en el verso 11 dice, Dios dice que somos herederos. Este es el otro concepto fuerte que estoy luchando un poco de cuál va a ser los focos del campamento, ¿verdad? Uno es el tema de la libertad. ¿La libertad de qué? Libertad del pecado. Libertad de la culpa. La libertad no está en discusión, eso sí va a estar, ¿verdad? El tema de heredero, ahí está,
ese sí o sí va a estar también. Porque ese es el principio, es la libertad, y lo último que recibimos va a ser la herencia. Y de acá dice que tenemos una herencia. En el verso 11, en el verso 13, lo último que vamos a mencionar dice: somos pertenencia de Dios. Dice: todos aquellos que escucharon la palabra de verdad y aceptaron el evangelio, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando traemos esta idea, hermanos, de decir que somos pertenencia de Dios, piensen solamente en algo. Cuando yo tengo una pertenencia y se pierde esa pertenencia, el dueño va y busca. Y busca como el dueño, no como el amigo del dueño, no como aquel que más o menos alguna vez vio, porque el interés del dueño es mucho más, porque es el dueño. Y Dios nos está diciendo de que Él es nuestro dueño y nos va a buscar, hermanos. Este concepto es muy fuerte, el concepto de la pertenencia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de su promesa, y si en el caso de que pase lo que pase, el dueño va a ir a reclamar su propiedad. ¿Cómo es que dice en la música? No hay puerta que no salte o no abra, o muralla que para llegar. El Señor va a hacer lo necesario. Según todo lo que hemos repasado, y 8, la Biblia dice: somos bendecidos, somos escogidos, santos sin mancha. El 3, somos amados hijos, somos con propósito, tenemos un precioso propósito. Somos redimidos, perdonados, libres y limpios. El 6, somos sabios y entendidos, herederos, planeados con un propósito. Pertenencia del Dios Todopoderoso. Quiero cerrar con el texto de Mateo 16. Mateo 16, 15 al 18 es el relato cuando Jesús empieza a preguntar a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y cada uno de sus discípulos empezaron a hablar, y esta parte de la porción de la palabra dice: ¿y tú, Pedro? Es un texto muy significativo para la tendencia de la iglesia como tal. Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús mismo le responde: bienaventurado eres, Simón, porque no te reveló esto sangre ni carne, sino que el Padre que está en los cielos. Y ahí va el verso 18 con el que quiero terminar. Dice: yo también te digo, Jesús hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán o no podrán resistir contra la iglesia. Hermanos, la iglesia de Jesucristo, personas que tienen esa identidad de esas 8 cosas que estábamos viendo, personas juntas que tienen claro cuál es la identidad, su identidad en Cristo. Dice que Dios puede usar con un poder tal que ni el infierno puede atajarles o atajarnos. ¿Y cómo es este punto? Y acá quiero ir un poco más despacio, igual si no tenemos tiempo. El gobierno del mundo, el gobierno de Satanás,
no puede atajar a las personas no salvas si la iglesia va y quiere traerla al reino de la luz. Porque las puertas del infierno no pueden contra la iglesia de Jesucristo. Tremendo. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya estuvo ahí. Se paseó por el infierno, se bajó hasta lo más bajo y después dijo, ahora quiero salir. Nadie le pudo atajar. Salió y resucitó. Por eso su iglesia puede hacer lo mismo. Pero su iglesia son personas marcadas por esa identidad que estamos hablando. Personas con esa identidad, unidas, pueden tener el poder de ir a entrar. Y las puertas del infierno no van a soportar, ni van a poder dejarnos adentro. Vamos a poder salir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo que pudimos disfrutar de cantar, disfrutar de recordar, disfrutar de presentar a una preciosa criatura. Pudimos disfrutar de tu palabra. Señor, te pedimos que en esta mañana tú puedas obrar con todo lo que escuchamos y que tú puedas, Señor, obrar y hacer tu obra conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todo lo que hemos escuchado y disfrutado. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.